buenas tardes a toda nuestra radioaudiencia que nos escucha a través de la 107.7 de Radio Estéreo Universidad. Asimismo, le damos la más cordial bienvenida a toda nuestra audiencia que nos sigue a través de Instagram, @DefensoriaUP y Facebook, Defensoría de los Universitarios. Les habla su servidora Clarisa Cristina Flores y como cada lunes me acompaña mi distinguida colega Lilian Ruiz. Buenas tardes, Lilian. Muy buenas tardes, licenciada, también a nuestro invitado del día de hoy. Queremos empezar este programa para todos nuestros radioescuchas y los que nos siguen en las redes sociales, empezando con una efeméride importante para todos nuestros países, para toda nuestra América, sobre todo porque trata de uno de los personajes que tuvo un papel, protagónico, para no decir que fue el único, porque hay otras figuras que también se movilizaron para conseguir pues nuestra independencia, nuestra libertad ante lo que era el yugo español o la colonia española en nuestra América. Y pues empezando que el día de ayer, pues 24 de julio, se cumplieron 239 años del natalicio de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, mejor conocido como Simón Bolívar o el Libertador. Es importante destacar que esta persona, el Libertador, nació en Caracas, provincia de la ciudad de Caracas, Capitanía General de Venezuela, en un seno de una familia acomodada, criolla, y como era habitual que los herederos de la familia de clase alta pues fueran enviados a Europa a educarse. De ahí él tuvo mucha influencia, pasó por España, por Francia, incluso vio la coronación de Francia, vio todos los inicios y también cómo cayó en lo que era pues la figura del emperador. Fue la parte fugaz de la República, lo que hemos estado hablando durante programas anteriores. Y pues en Europa se nutrió de las mejores ideas de la Ilustración, lo cual lo llevó a mover ese sentimiento de la necesidad de que las provincias en Sudamérica pues se independizaran. Allí él realiza un juramento dentro de, que es muy conocido, la del Monte Sacro, donde él dice que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por la voluntad del poder español. También es importante destacar pues que en su primer discurso a favor de la emancipación mencionó que acaso 300 años de dominio no bastan, pongamos la piedra fundamental de la libertad suramericana, vacilar es perdernos. Yo creo que es importante también que mencionar que él peleó en muchas batallas, para mencionar la travesía de los Andes, que es prácticamente una epopeya por lo difícil, la batalla de los pantanos de Vargas, la batalla de Boyacá y la campaña de Ayacucho, entre otras más en las que él estuvo. Así que yo creo que es importante recalcar pues que el día de ayer se cumplió 239 años de su natalicio. Incluso a través de nuestras redes sociales pueden ver una breve reseña del natalicio de Simón Bolívar, justamente porque consideramos que todo este movimiento que él encabezó pues fue fundamental también para cimentar nuestra república como tal 200 años después. Bueno, sin más dilación, licenciada, nos toca presentar a nuestro distinguido invitado de la tarde de hoy, el cual a nuestra audiencia por las redes sociales puede apreciar, pero no nuestra audiencia por la Radio Estéreo Universidad. Él es el profesor y colega Miguel Delgado, un distinguido hijo de esta casa de estudios, una persona que no solamente se cultivó, ya que cursó sus estudios como abogado, como licenciado en Derecho dentro de la Universidad de Panamá, sino que hoy en día ha ejercido tanto como abogado e incluso como profesor, dictando en el Centro Regional Universitario de San Miguelito. Por lo tanto, es una persona que no solamente se ha nutrido de la Universidad de Panamá, sino que ha dado la talla, dando de sí tanto a su casa de estudios e incluso enseñando a las futuras generaciones de abogados. Es también especialista en Derecho Privado y actualmente es miembro de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados. Buenas tardes, licenciado. Es un placer tenerlo en esta su casa.
Y especialmente que el tema a tratar es el alcance de la autonomía de la Universidad de Panamá. Es el tema central que estamos tocando en la tarde de hoy. Creo que es de mucha importancia por ese papel que juega la universidad como conciencia crítica de la nación, y seguramente ustedes nos va a hacer un recorrido de cuál es la importancia que tiene la autonomía de la Universidad de Panamá y qué entendemos con este concepto de la autonomía. Gracias. Bueno, primero que nada, decirles que me siento muy honrado, muy satisfecho de estar con ustedes hoy, compartiendo pues con dos juristas tan preclaras, ¿verdad? Tan ilustradas en temas universitarios y en temas jurídicos en general. Y además yo quisiera primero que nada también saludar este espacio, ¿no? Este espacio tan necesario de intercambio de ideas, de intercambio de propuestas, de planteamiento entre universitarios, y yo creo que la Defensoría de los Universitarios lo está haciendo muy bien, porque esto es parte de la defensa del universitario, el defender la cultura, la academia, esto es vida universitaria, ¿verdad? La diversidad de temas, ¿verdad? Yo vengo dándole seguimiento al programa y en verdad han sido pues las últimas sesiones todas muy interesantes, ¿no? Todas muy dinámicas, y yo quiero felicitarlas a ustedes como conductoras de este espacio, ¿verdad? Creo que así, de esa forma, se construye universidad también. Y bueno, pues yo me siento realmente honrado, la bienvenida de la licenciada Flores, ¿verdad? Y la licenciada Ruiz también, que me han hecho pues sentirme muy satisfecho. Yo se los agradezco mucho. Y bueno, sí, espero poder conversar un poco pues sobre este tema tan importante para toda la sociedad panameña, pero por supuesto principalmente para nuestros tres estamentos: profesores, estudiantes y administrativos. En ese sentido, profesor, la autonomía universitaria es un tema que se viene tratando desde el siglo XIX, cuando se creó la Universidad de Berlín. Luego, a nivel latinoamericano, la reforma de Córdoba lo trajo a nuestras latitudes, pero para muchos estudiantes o para muchas personas ese tema podrá sonarles lejano, y por eso es que lo que le quería preguntar en primer lugar es: ¿en qué consiste la autonomía de nuestra Universidad de Panamá? Bien, mira, la autonomía de la Universidad de Panamá, como muy bien tú has dicho, y eso es algo reconocido inclusive jurisprudencialmente, es parte de un fenómeno y de un concepto por lo menos latinoamericano. O sea, como mínimo viene indisolublemente en una sucesión de tiempo de la reforma de Córdoba, ¿verdad?, de 1918, que eso es importante. ¿Por qué? Porque todas esas situaciones que se dieron en Córdoba y en otros países latinoamericanos quedan siendo parte de la forma en la cual se debe interpretar la autonomía universitaria, que es un fenómeno distinto a otras entidades del Estado que tienen también autonomías, pero son autonomías que tienen situaciones, contextos, porque distintos a la nuestra, porque la nuestra tiene un contexto histórico distinto. De hecho, antes que ustedes mencionaban sobre el natalicio del gran libertador Simón Bolívar, yo quiero decir que las ideas de Bolívar están directamente relacionadas a la reforma de Córdoba, donde uno de los planteamientos era precisamente un modelo de universidad republicano, ¿verdad? Alejado de esta universidad pues de corte más religioso, más medieval, ¿verdad? Entonces, no crean, ahí también se da ese choque entre el antiguo régimen que también vio Bolívar. Toda la historia es una concatenación, ¿no? Como bien decía la licenciada Lilian, ese Bolívar que vive el proceso de la Ilustración, que vive el proceso de la Revolución Francesa, ¿verdad?, que ve ese cambio en Europa del antiguo régimen al nuevo régimen, ¿verdad?, y todo eso lo plasma en su revolución latinoamericana, que es una revolución que no solamente significó el fin de la corona española en América, sino toda una serie de cambios, ¿no? La abolición de la esclavitud, la abolición de la servidumbre, ¿verdad?, la traída de estas ideas republicanas a los países americanos, y eso termina viéndose reflejado casi un siglo después en ese cambio de modelo universitario, en esa ruptura con la universidad escolástica y traer la universidad y convertirla en un centro autónomo, no autónomo per se, sino autónomo para que pudiera, bajo ese régimen de autonomía especial,
florecer verdaderamente el Y conocimiento. promover, me imagino que el debate, promover Claro. las ciencias que estaban sumamente oprimidas Claro, debido a la religión. exacto, es que ese es el concepto. El concepto es que ya por lo menos a un nivel universitario, la ciencia, el debate, la discusión no puede estar sujeto a las directrices de un Estado, de un gobierno, de autoridades religiosas, ¿verdad? Sino que debe haber un nivel autónomo, un nivel de discusión, un claustro universitario en el cual reine el conocimiento, pero que eso no quede en lo abstracto, sino que se vaya a lo material, ¿verdad? Se vaya a una universidad en la cual las autoridades académicas y los partícipes del proceso académico, es decir, no solo autoridades, entiéndanse sus profesores, sus estudiantes, su personal, sea partícipe y sean los que crean esas instituciones y crean esa forma de gobernar la universidad. Me imagino que también tenía que ver con siempre ha sido la visión de cómo la universidad se proyecta desde el Estado también, para que el avance que tenía que tener esas nuevas repúblicas y la función que iba a tener la universidad en ese fortalecimiento de preparación de hombres, pero también de las ideas, que era importante cambiar y hacer una ruptura de una mentalidad colonial a una mentalidad de ser una república en pleno crecimiento, desarrollando. Así es, por eso te digo que viene directamente relacionada a esa independencia y a esa independencia de evolución americana. Por eso que tú has dicho, ya se rompe con esa estructura de una universidad que solamente reproduce contenidos, ¿verdad? La gran mayoría traídos casualmente de Europa. Uh-huh. Es decir, hay una especie, sea como sea, un nivel de colonialismo intelectual, digámoslo así, y se parte de una universidad que pueda crear conocimientos libertarios, crear conocimientos, crear debate laico, crear discusión, porque recuerden que la discusión trae por sí el crecimiento, pero ese crecimiento viene del cuestionamiento, uh-huh, de cuestionar que algo está mal, de debatir sobre algo que está mal, pueden salir entonces soluciones, y eso es algo mucho de lo que trajo esta reforma de Córdoba, ¿verdad? Entonces, profesora, ahora acá en la Universidad de Panamá, para ilustrar entonces a la sala, ¿cuál es el fundamento de nuestra autonomía universitaria? Que muchos no la conocen ni comprenden la magnitud que ella tiene. Ok, sí. Te caso el fundamento un poco con el alcance, porque quedamos en un contexto un poco más histórico, ¿verdad? Pero es verdad. Mira, actualmente nuestra autonomía tiene un fundamento, jurídicamente hablando, ¿verdad? Porque antes hablamos de los fundamentos históricos, ¿verdad? Y sociológicos de la misma, y que se han reflejado también en la norma, ¿no? Se han reflejado en la norma escrita, ¿verdad? Y actualmente nuestra autonomía está consagrada en nuestra Constitución Política, que es la más importante norma del Estado panameño. Es decir, nuestra autonomía tiene un rango constitucional. Eso es algo importante. Concretamente en Panamá, de acuerdo a nuestra Constitución, ¿en qué se manifiesta o cuál podría ser el alcance de esa autonomía? Bueno, se habla de varios parámetros. Se habla de la autonomía a nivel de enseñanza, ¿verdad? A nivel de la libertad de cátedra que tengan los docentes, pero también la autonomía de la universidad para diseñar sus propios planes y programas de estudio. Esto es algo que pareciera elemental, pero no lo es. Por ejemplo, a diferencia del Ministerio de Educación, por ejemplo, que regenta directamente la educación media y premedia en Panamá a nivel público e indirectamente también a nivel privado, el Ministerio de Educación es parte directa del órgano ejecutivo. Correcto. Entonces, el órgano ejecutivo en el fondo es quien crea los programas y los planes de estudio. A nivel universitario no. A nivel universitario, la Universidad de Panamá es totalmente autónoma de crear, modificar, eliminar o diseñar sus propios planes y programas de estudio. Es decir, no es el gobierno el que decide qué debe la universidad enseñar, lo cual es sumamente importante. Así es. Porque hemos visto otras iniciativas legislativas donde indican cómo la universidad debe enseñar, con cuántas horas de clase, cuando la Constitución en ese sentido nos protege. Claro, eso es verdad. Que nosotros somos los que tenemos que diseñar los planes de estudio y asimismo, en ese sentido, las horas de estudio, y no puede venir otra iniciativa que no sea de la propia universidad.
Así es, y es parte fundamental de la autonomía universitaria. Otro aspecto muy importante, y que en Panamá fue uno de los detonantes de la lucha, aquí propiamente en Panamá, que terminó consagrando la autonomía universitaria, que es la autonomía de la universidad para contratar y separar a su personal, ¿verdad? Es decir, el gobierno central en Panamá no puede dictaminar qué persona trabaja o no en la universidad, quién va a ser profesor o no en la universidad. Es una política autónoma de la universidad quien decide eso. Una autonomía administrativa. Así es, que es parte importante de una autonomía administrativa, ¿verdad? La universidad, bueno, esto lo tienen varias otras instituciones, ¿no? Su personalidad jurídica, por supuesto, su patrimonio propio, ¿verdad? Pero la Constitución deja una frase interesante después de hablar del patrimonio propio, que es que habla de la capacidad de administrarlo. Porque digo que es interesante, bueno, obviamente toda entidad pública con patrimonio propio, claro que entre las funciones que tienen es un nivel de administración de ese patrimonio, por supuesto. Pero al elevar eso a rango constitucional, tú estás diciendo que que ninguna ley pueda intervenir en cómo la Universidad de Panamá administra su patrimonio. Es algo muy interesante, ¿no? Entonces, la importancia de elevarlo a rango, esa frase a rango constitucional, que mediante una ley, por ejemplo, no podría el órgano ejecutivo decir, o la asamblea, en este caso decir, bueno, mira, determinados bienes de la Universidad de Panamá van a pasar a otra entidad. No se podría, ¿verdad? Porque la universidad pues tiene esa protección constitucional del derecho a administrar su propio patrimonio. Y también se habla de la denominada autonomía económica, ¿no? Que es quizás uno de los aspectos un poco más polémicos, ¿no? que pueda tener esa autonomía. Pero ¿qué es eso, no? La capacidad y el derecho, que es un tema que a veces, pues, yo sé que es un tema que está a veces bajo ataque en la sociedad por ciertos elementos de poder social, ¿verdad? Básicamente, pues, elementos ligados al gran capital, que hablan o que le pretenden hacer ver que la universidad debe tener la capacidad de generar sus propios fondos, ¿verdad? Y eso es muy relativo. ¿Por qué le digo que es muy relativo? Claro que es un ideal. Por supuesto que ojalá la universidad tuviera la capacidad de generar pues niveles de autogestión mediante investigaciones, mediante diversos temas que le permitieran pues generar recursos propios de gran manera. Pero esto primero que nada no es fácil, ¿no? por muchas situaciones, y además la universidad tiene un derecho constitucional, o mejor dicho, los ciudadanos tenemos un derecho constitucional a que la universidad reciba una asignación presupuestaria consona para desarrollar sus actividades, que es uno de los temas que a veces pues es más, me atrevo a llamarlo polémico, de la autonomía universitaria. Licenciado, nos gustaría saber si usted considera si se cumple o no con la autonomía universitaria, si esta misma se respeta, ¿qué consideración nos tendría en relación a eso? Bien, yo diría que la autonomía universitaria es una buena pregunta, ¿no? La autonomía universitaria, por supuesto que a buenos niveles se respeta, o sea, no podemos negarlo, que la universidad goza de una autonomía. Por ejemplo, se me quedó un momentito en antes, cuando hablabas tú de la autonomía administrativa, hay un aspecto muy importante en esa autonomía administrativa, que es la capacidad de autorreglamentación que tiene la Universidad de Panamá. Correcto. Si nosotros, nuestro estatuto universitario, pero eso porque la Constitución nos da esa potestad, tiene un rango de decreto ejecutivo reglamentario. Es decir, la ley orgánica nuestra no la reglamenta el órgano ejecutivo, la reglamenta la propia universidad a través de su estatuto, que se aprueba conforme a las normas universitarias, ¿no? entre nuestro Consejo General Universitario, ¿verdad? Entonces, es por eso entonces que la Universidad de Panamá ha sido la primera institución en contar con un reglamento de carrera administrativa, me imagino, justamente sí, amparado en este artículo constitucional del 103. Me imagino que asimismo, por eso es que tenemos nuestra propia carrera docente, porque está reglamentada, porque somos capaces de reglamentar nuestra propia contratación de docentes, nuestra propia contratación de personal, justamente desarrollando el artículo 103 de la Constitución. Sí, o por ejemplo, la universidad también es la única entidad del Estado
fue la primera o una de las primeras, no me atrevo a reconocer un sindicato. Claro, el reconocimiento se lo da el Ministerio de Trabajo, es verdad, pero bueno, una vez ese sindicato con personería jurídica, no fue la primera, pero una de las primeras, la Universidad de Panamá sí es la primera entidad en firmar un convenio colectivo. Correcto. ¿No? Y ahí realmente se ha sentado, diríamos que pues una analogía importante para el resto del sector del Estado, y se demuestra realmente un nivel sumamente avanzado de legislación universitaria, ¿verdad? Donde la universidad se sienta con el sindicato. Y fíjate que es algo que realmente la regulación que hay al respecto no es mucha. ¿Sabe? Podríamos hablar de una autonomía universitaria creadora, ¿no? Una universitaria creadora. De ahí surgió un nuevo tema de tesis. Sí, porque si nos vamos a la regulación, o sea, los convenios colectivos se regulan en el Código de Trabajo, y nosotros sabemos no regula las instituciones públicas. Correcto. Entonces hay una situación muy sui generis, ¿no?, de nuestra universidad, que firma un convenio colectivo con el sindicato mayoritario. De hecho, creo que dentro de poco, creo que el próximo año ya están comenzando las conversaciones, porque creo que el 2023 expira esa convención, e inmediatamente la universidad planteó de firmar una nueva convención colectiva, ¿verdad? Entonces, es parte de los elementos que muestran esa autonomía de la universidad. Que me preguntaba la licenciada Lilian si yo creo que se ejecuta. Mira, yo sí digo que la universidad ejecuta su autonomía. Yo pienso que sí la ejecuta. La Universidad de Panamá es autónoma, no es soberana, por supuesto. La Universidad de Panamá no está ajena, está bastante ajena, pero no está ajena, por supuesto, a la confluencia de sectores políticos que hacen también vida en el escenario nacional, ¿verdad? Por supuesto. Pero en términos generales yo siento que la universidad se respeta bastante la autonomía de la universidad. Respeta bastante. Y eso se ve en múltiples factores, ¿verdad? Nosotros vemos, por ejemplo, temas tan elementales, ¿no? pero muy profundos. Hace poco la declaración del gobierno nacional de que iba a destituir el 10% de la fuerza laboral del Estado. Y eso lo dio por conocidos, por amistades, por compañeros. En todas las entidades del Estado eso ha sido un nivel de nervio y de zozobra increíble, pero eso en la universidad ni se siente, o sea, la gente lo habla como una realidad pues totalmente ajena. Y nos han llegado consultas al respecto, licenciado, justamente porque aquí en la universidad muchos administrativos sí entraron en zozobra. Bueno, mira, entonces eso era lo que explicaba. Nosotros tenemos la facultad de nombrar y separar. ¿Por qué? Los nombramientos de la Universidad de Panamá no van a aprobación del señor presidente. Así es. Entonces, asimismo, la destitución tampoco puede venir del Ejecutivo. Y justamente esa era parte de muchas consultas que nos llegaron la semana pasada, extraoficialmente, porque la gente entró en mucha zozobra con esa declaración. Sí, es que fue un anuncio que, bueno, saliendo quizá un poco del tema, pero yo siento que no es el clamor ciudadano que se separa el 10% del personal, que ojalá me equivoque, pero siento que si se discute esa medida serán quizá el personal más vulnerable. No creo que sean los personal más, pero bueno. Pero sí, bueno, es parte de la autonomía universitaria. Cuando hay cambio de gobierno, por ejemplo, en el Estado en general hay gran cantidad de instituciones. Aquí en la universidad simplemente eso no ocurre. Así es, correcto. Podemos decirlo casi tajantemente, que aquí eso no ocurre, ¿verdad? Y es parte del ejercicio de nuestra autonomía. Hay otro de los temas de autonomía que es interesante mencionarlo, que yo sé que es muy comentado, ¿no? Y es quizás el que muchas personas pues en la calle, universitarios y no, ven como uno de los más visibles, que es la llamada autonomía territorial. Exacto. ¿Verdad? Ese yo sé que es uno de los... Se pelea el milímetro de cerca. Sí, yo sé que ese es uno de los temas que quizás el no universitario, o inclusive el universitario, asocia más con el concepto de autonomía. Correcto. ¿Verdad? Entonces, eso como detalle interesante, fíjense que no está a nivel constitucional. Eso es un tema interesante, está a nivel legal. Claro, pero bueno, obviamente eso es parte del paquete de nuestra autonomía, de la ley, inclusive de nuestro estatuto que desarrolla la ley y por ende las normas constitucionales. Y bueno, sí, la llamada autonomía territorial, no me gusta usar ese término, ¿no? Porque se presta a que los enemigos de esa autonomía digan, oye, pero eso no
no es una república, no, claro que no, pero se basa en algo muy concreto. Los predios de nuestra universidad son inviolables. Correcto. Solo puede entrar aquí quien tenga, esa es la redacción, ¿no? Quien tenga permiso del rector. Bien, la gente dice, oye, pero yo entro a la universidad y a mí el rector no me autoriza nada. ¿No? Pero bueno, es que hay una autorización tácita, o no tácita, directa, de que todos los estudiantes están autorizados, los profesores, o los administrativos, claro, o los usuarios. Porque nosotros brindamos Así muchos es. servicios. Y todos ellos están autorizados a venir a la universidad. ¿Qué es lo que no está autorizado? Bueno, hay una prohibición muy específica de entrar con armas, ¿verdad? Y eso pues atañe tanto a los estamentos de seguridad del Estado, pero inclusive también a particulares. Una vez me hicieron la consulta y no, a pesar de alguien tener, por ejemplo, permiso de portar armas, está prohibido en todo el predio universitario tener armas de fuego, ¿verdad? Hay algunos permisos especiales, sí los hay, por supuesto, pero todos son, quiero que sepan que ustedes los conocen mejor que yo, firmados por escrito de parte del rector. Hay algunas excepciones, ¿verdad? Cuando son casos de emergencia, que existe algún tipo de situaciones que pongan en riesgo a la misma comunidad universitaria, donde podrían de repente ingresar algunas fuerzas, por lo menos ya sea de urgencia, como los bomberos, o algún tipo de incidente de mucho riesgo como que se da en nuestra vida universitaria, porque sí, creo que son excepciones también en esos momentos. ¿Qué maneja? Así es, sí. Mira, exacto, eso es muy importante, no es un concepto absoluto, eso es importante decir. Y hay unas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Bueno, una es la que tú has hablado, los graves desastres naturales, ¿verdad? Es decir, si aquí hay no se quiera, un terremoto, una situación, ¿verdad? O un derrumbe, se derrumba un edificio sin que haya un terremoto, los equipos de rescate pues no van a entrar al formalismo de pedir que el rector por escrito no autorice, partiendo que esto puede pasar a altas horas de la noche, un ejemplo, ¿no? Exacto. ¿Verdad? Bien. Otro es el tema que es un tema que podría generar controversia, aunque yo siento que dentro de todo se maneja bastante bien, que es el tema de la flagrancia, el delito en flagrancia, ¿no? Se menciona que si hay un delito en flagrancia, podría entrar pues la autoridad competente mediante una urgencia. Yo debo reconocer que las autoridades del gobierno central no abusan de este numeral, por así decirlo, ese recurso, sí, de ese recurso, porque se podría prestar abuso, ¿no? Cuando nuestros estudiantes hacen su legítimo derecho a la protesta, ¿no? Y debo reconocer que no, pues que hay un nivel de respeto de no, porque alguien podría pues plantear una flagrancia, ¿no? Pero esto, por ejemplo, ¿en qué se aplica? Vamos a decir, y se ha dado, ¿no? Persecuciones de delincuentes, hay delincuentes que se han refugiado aquí, me ha tocado vivirlo, estando aquí, en robos en áreas cercanas y se han refugiado delincuentes pretendiendo, en medio de una persecución en caliente, pretendiendo ampararse de la autonomía territorial de la universidad, ¿no? Bueno, distinguida audiencia que nos sigue por redes sociales y los que nos siguen a través de Radio Estéreo Universidad, a pesar de que la conversa está muy buena, tengo que decir que el tiempo es nuestro principal enemigo. Así que tenemos que despedirnos. Profesor Delgado, esta es su casa. Siéntase libre para seguir debatiendo otros temas universitarios. Ha sido un placer tenerlos. Yo creo que la media hora se nos ha quedado corta y definitivamente esto da pie a otras conversaciones, a otras entrevistas en el futuro, pero no me queda otra que junto con mi colega darle las gracias en nombre de la Defensoría de los Universitarios por su participación y a toda nuestra audiencia que nos sigue, pues despedirnos y recordarles nuestra cita el próximo lunes a la 1:00 p.m. por Radio Estéreo Universidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.